Espíritu de Dios, el viento da una señal de que estás aquí. Tómate la libertad, haz lo que quieras en mi altar. Desciende en mí, desciende en mí, desciende en mí. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Desciende en mí, desciende en mí, desciende en mí. Desciende en mí, desciende en mí, desciende en mí. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Adéntrate en nuestro corazón. Ven y sacia mi alma, ven y sacia la sed que hay en mí. Estremece mi interior, trae tu fuego, Señor. Manifiesta tu poder, Señor. Trae tu fuego, trae tu gloria. Manifiéstate. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Espíritu de Dios, ven y lléname. Yo quiero sentir tu presencia en mí. Oh, na, 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 na. Gloria a Dios, bienvenidos a otra edición más de Clamor a la medianoche, camino al día de clamor. Aquí
originando desde los estudios auxiliares de la cadena del milagro. Las bendiciones de Dios fluyen y espero que si usted está triste, hoy Dios le llene de gozo. Si está enfermo, Dios lo sane. Si está caído, Dios lo levante. Si está confundido, Dios le quite la confusión y le aclare todo. Si está herido, porque le ha caído encima el diablo por un lado y por otro, o alguien le ha tendido una trampa y lo ha engañado y le ha caído encima, porque es que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Bueno, y ahora tenemos aquí, llevamos camino a clamor. Y estaba viendo hoy, Kimi, la comandante de todo este evento, junto a este siervo de Dios, me acaba, y después diré quién fue quien Dios usó para esto, pero ahora no lo voy a decir, pero cómo Dios trae a talento, cómo las personas que Dios usó para preparar este arte este año, Dios lo bendiga y lo fortalezca. Y no voy a hablar a profundidad, pero es una persona, un siervo de Dios. No voy a mencionar su nombre por ahora. Un siervo de Dios que está pasando por una prueba, que está pasando por el campo del Getsemaní, y que yo le pido a ustedes que oren. No voy a mencionar su nombre en este momento, pero es una persona joven, una persona que tiene su vida por delante y ha decidido no rendirse. Hoy le voy a hablar a ustedes de Santiago 4, 7, mi hermano. Eso yo creo que ese es el tema de hoy, porque lo voy a tocar dentro de la serie que he estado trayendo a ustedes. Y me encanta esa palabra de Santiago 4, 7. Dios mío, déjame buscarlo por aquí. Me gusta leerlo directo de la palabra. Voy a hablar un poquito de eso porque esto es importante, mis hermanos. Y este es el tema de hoy: sometimiento a la voluntad de Dios, sometimiento no a los seres humanos, ni a los líderes, ni a los gobernantes en el sentido absoluto, ciegamente estamos hablando, a nadie ciegamente, someterse primero que nada a Dios. Claro, en el matrimonio se supone que la mujer se someta a su esposo, el esposo la trate con mucho cariño, con mucho de eso, pero se somete que los hijos también honren sus padres y los respeten y los obedezcan, todo eso. Pero aquí la sumisión verdadera comienza en este versículo 7. Póntelo por ahí porque lo vamos a estar usando en la próxima hora. Santiago 4, 7. Y vamos a tocar un poquito acerca de Santiago, quién era y las luchas que tuvo que pasar. Someteos pues a Dios. Escuche bien, palabra 1, someteos. Eso es lo que a alguna gente no le gusta. Y eso tiene diversidad de cosas. Porque someteos, pero ¿a quién es que más uno tiene que someterse en la vida? La máxima sumisión. Someteos pues a Dios. De eso vamos a hablar. Eso es lo primero. Porque si no hacemos eso, no estamos armados con las armaduras del Espíritu, no estamos brindados con toda la palabra del Señor, y entonces no podemos enfrentar totalmente la voluntad. Someteos pues a Dios. Entregarse uno completamente a la voluntad de Dios. Aunque eso signifique que no entiendan a uno, que no reciban a uno, que lo apuñalen a uno, que lo difamen, que el diablo lo ataque por todos lados. Dice, someteos pues a Dios. A Dios. Y de esto vamos a hablar. Y vamos a hablar de los errores que algunas personas, bueno, la Biblia está de gente que hombres y mujeres que no se sometieron a Dios y terminaron sometiéndose inconscientemente al espíritu de Satanás. Después dice, continuando el versículo, después vamos a desglosar someteos pues a Dios, resistid, escúchelo bien, resistid
al diablo. Y luego lo último, y él huirá de vosotros. Lo repito completamente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que nosotros no somos los que tenemos que estar escondiendo, huyendo, ¿no? Es el diablo que tiene que huir de nosotros. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nos rendimos, de eso vamos a hablar y vamos a disfrutarlo. Y si usted está caído, se va a levantar hoy. Si está enfermo, tenga fe que o Dios lo sana o le ayuda a llevar la carga hasta que llegue el momento. Si está pasando por una persecución, usted agájese de Dios y que Dios le va a dar la victoria. Si está caído, Dios lo va a levantar. Si está enfermo, le diga, Dios, aquí estoy, Señor, y sáname y libértame de esta cosa. Si está deprimido, Dios lo va a sacar de esa depresión. Si está engañada por el diablo, esa escama, ese engaño, esas cadenas se van a caer hoy. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Santiago 4:7. Póngalo ahí para el comienzo, así que bienvenido a otra edición de Clamor a la Medianoche. Este programa se origina en los estudios de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Se origina en Cataño. Y tengo este es el pueblo que se negó a morir, hermano. Tiene una historia tremenda. Parte de mi niñez, varios años de mi niñez, yo viví en Juanamato. Y lo que se llama Juanamato era una invasión de gente pobre que se metió allí y un ignominio, un loco, hijo de crianza de mi abuela, que era un marinero, un cocinero en los barcos de guerra, de la Marina de Guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Un día, parece que el diablo aparece disfrazado. De eso también vamos a hablar, porque para uno resistir al diablo tiene que también tener discernimiento. Ese es uno de los dones que está en Corintios, mi hermano, en Primera de Corintios, cuando dice de los dones, y uno de ellos es el discernimiento, el tener la capacidad de mirar más allá del disfraz. De tener discernimiento. Bueno, pues mi abuela era bien sana. Ese era uno de los 3 hijos varones que ella le crió a la hermana, pero la hermana salió huyendo de aquí. Un revolú con el marido, terrible. Ya murió, yo creo que entonces murió. Estaba casado con un empresario, el tipo la maltrataba, estaba viviendo un infierno. Y me recuerdo que tía Rufina, ojalá que antes de morir se haya convertido, era una seguidora de la idolatría, de eso, del espiritismo, de toda esa cosa. Yo me recuerdo a tía Rufina porque llegué a verla. Y de hoy le voy a contar un chiste, aunque no es un chiste, pero déjeme decirle, tía Rufina, se me fue la palabra porque mi abuela no. Mi abuela era una bautista del clavo pasado, mi hermano, allá de la iglesia bautista de Yauco, y se convirtió, y esa mujer no hablaba lengua. Esa mujer no danzaba, no profetizaba, pero hermano, destilaba el olor suave de la gloria de una persona que está conectada en Dios. No pasaba un día que no pasara en el silloncito leyendo su Biblia. Fue una maestra de pobres y ricos. No murió en las riquezas. Caminaba hasta las montañas de Duarte, Juana Mercado Cales de Duarte, las montañas de Duarte, perdón, las montañas de Yauco, allá de Duey, a darle clases. En Bayamón, cuando vino a vivir a Bayamón, que fue el último lugar donde vivió, se metía allá a Minilla. Eso es en la montaña de Bayamón, allá arriba, en la montaña de los campos de Minilla. Eso era el tiempo cuando sentaban a machetazos y nosotros teníamos una casa en el mismo pueblo. Yo nací en una casa en la calle Barbosa, a media cuadra del patriarca, del primer negro en llegar a graduarse de una gran universidad en medicina, y después fue el patriarca, el padre de la estadidad, el que creyó después de todos esos años que estudió en Estados Unidos, que lo mejor para Puerto Rico era entrar en la unión, era convertirse en Estado. Eso
era lo que el doctor creía y era una figura increíble. Mi mamá nació en un edificio de 2 pisos frente a la casa de él. Bueno, pero llegando a todo, para que veas que esto tiene que ver con discernimiento. Pues mi abuela era sincera, era buena. Además, visitaba los barrios de Bayamón más pobres. Había un sitio que se llamaba ¿cómo era? La Rabúa. La Rabúa quedaba al lado, detrás de lo que es hoy un hospital, que estaba el río, pasaba por allí, había un pueblo, a la orilla del río, un barrio que se llamaba La Rabúa. Ahí estaba de todo más. Tenía otro hijo de crianza que se llamaba Carlos. Ese era, él no era convertido, pero era un buen hombre. Yo, como mi padre, se lo llevaron para el ejército, para allá, para el Pacífico, porque como era descendiente de judíos alemanes y sabía que en esa guerra, si tú era alemán, tenías que pelear aunque no quisiera, pues él se rehusó a pelear en Europa. Y yo me mandan para el Pacífico. Bueno, fue para el Pacífico. Bueno, yo lo único que recuerdo es a los 3 años, la memoria que tengo de él parado en un espejo. Ahí se lo llevaron y en ese espacio en el Pacífico murió. Voy a dar detalles de cómo murió y todo, pero murió porque lo mandaron para allá y tuvieron que arrastrarlo para que se montara el avión porque no quería dejar de abandonar a mi mamá y al nene que había nacido, que estaba allá. Tenía yo como 3 años de edad, yo creo que yo tenía, o menos. Yo creo que menos, no estoy seguro, pero yo sé que es lo último que yo me recuerdo. Y entonces Carlos vivía en la Rabúa, eso era un arrabal de arrabales, allí había lo que había en aquel entonces, todo lo malo que había en aquel entonces, pero había gente buena, porque esa es una de las cosas que yo aprendí. Perdóneme que empiece este programa porque ustedes son mi familia, ustedes son el pueblo que me sostiene con sus oraciones, que Dios los usa y Dios bendiga esta cadena del milagro. Y usted va a recordarle que si no ha cumplido con su promesa y Dios lo bendice, mándelo todo para Cristo viene, porque hay que terminar la carretera esa que el gobierno no da un chavo ni para eso. Bueno, la que está donde está el Monte Roncador, donde está la torre, la antena, todo eso. Bueno, pero ese era medio bojachón. Y era también, como padre debe estar en el infierno si no se arrepintió. Como padre maltrataba, tenía 2 hijas y un hijo, y eran como mis hermanos, y yo cuando, la historia un día la daré, cuando me separé de ellos, lloré profundamente. Puedo decirle lo que muchos niños pasan cuando los padres no tienen a Cristo. Y se llamaba Jesús. Jesús bebía como loco. Entonces, Carlos, perdóname, tengo un piconcito aquí en la garganta. Carlos era guardaespaldas del primer afroamericano, negro, como usted llama, que era presidente de la Cámara de Representantes del Capitolio del gobierno de Puerto Rico. Y era el guardaespaldas principal. Era el guardaespaldas principal, pero también tenía sus cositas. Él tenía picas, unas cosas que habían en las fiestas patronales. Óigame, tengo un piconcito aquí en la garganta que me cata, pero yo sobrevivo con esto y no me voy a detener. Y ese pues, era el más cerca de mi abuela y para mí como si fuera un padre. Y yo me recuerdo, vamos a poner aunque sea una musiquita aquí en la que yo salgo un poquito de este enredo. ¿Qué cosa? Y ¿qué vamos a decir? Echársela aquí. Esto es humano, hermano. Vamos a poner un himno, vamos a alabar al Señor un momento en lo que yo me tomo un poquito de agua, porque no voy a cambiar, no voy a detener esto, voy a seguir este programa, porque Dios me lo ha puesto en el corazón. Es decir que, maestro, música, alabanza. Hay tormenta
que parece nunca acabarse todo lo que está. Es una batalla constante y el ser es atado en fuego cruzado. He escuchado tus historias, Dios que sana, Dios de gloria. Hoy te ruego por tu gracia, sé mi rescate. Si yo me aferro fuertemente a ti, sé que te aferras fuertemente a mí. Caminos hay sin una señal que te guíe, tanta soledad, nada familiar. Donde mires, el cruce me atrapa. No encuentro mi lugar. He escuchado tus historias, Dios resucitado en gloria. Tu vida y misericordia son mi rescate. Si yo me aferro fuertemente a ti, sé que te aferras fuertemente a mí. Si yo me aferro fuertemente a ti, sé que te aferras fuertemente a mí. En la tempestad, en mi quebrantar, voy a confiar solo en ti. En la tempestad, en mi quebrantar, voy a confiar solo en ti. Me has escrito en tu historia, sé que me sanas por tu gloria. Veo tu misericordia, tú mi rescate. Si yo me aferro fuertemente a ti, sé que te aferras fuertemente a mí. En la tempestad, en mi quebrantar, voy a confiar solo en ti. Me aferro Aquí de regreso se calmó. Eso quiere decir que soy humano. A todos nosotros nos da la cosita esa de picor y cosas. Pero aquí, mira, aquí tenemos cositas para tomarnos y todo. Y eso le da humanidad a este programa, que no está bregando con un alien, no está bregando con un ser sobrenatural, está oyendo a un ser humano de carne y hueso y sangre,
otros enferman, a mí también, otros se equivocan. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Muchos nos equivocamos, nos confundimos, todos somos humanos. Y eso fue lo que sucedió en el Getsemaní, la humanidad de Cristo. Pero eso es otra cosa que podemos tocar, porque hemos hablado, pero estamos ahora camino a clamor. Estaba hablando de que ya a esa edad, como a los, no me recuerdo, más o menos a los 5 o 6 por ahí, pues apareció tío Jesús, que yo me imagino que si era viejo entonces debe estar en la eternidad, a menos que no se haya arrepentido y esté en otro lugar. Y si no se ha arrepentido, está en otro lugar. Pero el asunto llegó con, hermano, el diablo viene disfrazado de médico, de sanador, de considerador, de psicólogo, de psiquiatra, de consejero, viene disfrazado de león, viene disfrazado de serpiente, viene disfrazado, hermano, por eso hay que tener discernimiento. Bueno, pues llega tío Jesús, que de Jesús no tenía nada, y viene a la abuela mía, la convence de que le ha hecho una mansión, hermano, eso por esos Cristo en Juan 8:44, cuando se enfrenta a los fariseos, les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois homicidas como él lo es, y sois de vuestro padre el diablo, que es un padre de mentira, el engañador. Eso es bien claro, eso lo dice 2 Corintios 2:11, dice Pablo, le dice a los corintios que están pasando por un momento difícil de engañadores y falsos profetas y con vaina, como dicen los colombianos ahí. Bueno, y le dice, en ese momento, uno recibe tormenta, hermano. Esta es una guerra espiritual. Pero déjeme decirle, entonces, Pablo le dice a los corintios que están pasando por un escándalo dentro de la iglesia. Hay un enfermito sexual que está teniendo relaciones sexuales, está pecando con la madrastra. La madre murió, el papá se casó, entonces viene la madrastra y el muchachito hijo está en la iglesia, está tomando la Santa Comunión, está participando en todo, pero hay un escándalo porque nadie se atreve a tocar la situación. Entonces, hacer lo que decía, lo mandó a los diáconos de esto, acotaron todos los recursos, y finalmente San Pablo le manda una carta y le dice, hermano, ya se lo llevaron aquí a los líderes de la iglesia, lo han aconsejado, lo han hecho de todo. O sea, que hay gente, hermana, y estaba disfrazado, porque dentro de la iglesia hay gente buena, gente mala, gente buena, la mayoría son gente buena, y hay gente mal dirigido, mal educado espiritual y espiritualmente, aunque están ahí, pero están disfrazados, no tienen una comunión verdadera con el Señor, viven 2 o 3 vidas distintas. Y entonces son una bomba de tiempo, pero lo que les digo, ese tipo estaba ahí. Y nadie se atrevía a tocarlo porque lo llevaron a esto, lo llevaron ante la iglesia. Ya no, el escándalo estaba esa persona ahí. Y entonces, un momento dado, ya cuando San Pablo se cansó de bregar con el tipo, y la iglesia le dijo, mire, le voy a decir algo, entréguenselo a Satanás para que, aunque su cuerpo se pierda, su alma se salve. Es decir, que ya no había remedio, no había consejo, no había orientación, no había tratamiento. La persona estaba envuelta en su error y en su pecado. Esa es la obra de Satanás. Porque dice, los que son míos, nadie los arrebatará de mano. Pero cuando nos salimos de la mano de Dios, nos pasa lo que dijo Jesús, que cuando tú vienes al Señor, tú tienes un demonito, un espíritu
espíritu malo que está dentro de ti, que te mueve, que te engaña. Y cuando viene el Señor, te limpia por dentro. Si hablabas sucio, ya no hablas sucio. Si mentías, ya no mentías. Si pecaste, reconoce porque somos todos pecadores. Pero no, te justifica, y todo el mundo está mal, y la única persona que está bien eres tú, y entonces echas un manto, y entonces ya está listo, que ya Dios te había sacado todo eso, y estás limpio, y llega el momento entonces cuando te descuidas en Dios, que entra, es como cuando una casa no se cuida. Viene el polvo, viene el sucio, vienen las cucarachas, vienen los ratones. Y entonces Jesús dijo que el que se aparta del camino, se descuida espiritualmente, se convierte en un instrumento gobernado por no ya un demonio, sino 7 demonios más vienen. Y bregar con eso, yo se lo digo porque yo llevo años bregando con esto. Y es difícil, hermano, porque es gente que usted ve que si usted no supiera y no tuviera discernimiento, se engañaba. Por eso dice bien claro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero tener discernimiento. Entonces dice que viene 7 espíritus más malos. Y lo malo es que la persona cree que está bien. Y todo el mundo está mal, pero la persona cree que está bien. Y a veces, hermano, nos equivocamos. Que esté libre de pecado el que no cometa un error. Mire, libre de pecado que arroje la primera piedra, porque todos somos humanos y todos cometemos errores y tomamos malas decisiones y ofendemos y todo eso. Dice, entonces viene, esa persona está en otro mundo espiritual. Y entonces el diablo toma la oportunidad que ve esa persona y ahí es donde viene Pablo en Filipenses, cuando en Filipenses Pablo le dice a los filipenses, le dicen, no deis lugar al diablo. Ya la persona bajó la guardia, ya la persona se descuidó y entonces ahora le abrió las puertas al diablo. Entonces nadie se da ni cuenta, pero el diablo sí. Y entonces aquel espíritu que tenía antes, que era de su vieja vida, de la vieja criatura, va y busca refuerzos. Eso es lo que dice Cristo y se lo busco después, se lo leo de la Biblia, yo lo sé de memoria. Y va y busca refuerzos y entonces si antes mentía, ahora se gradúa en la mentira. Si antes era violento, ahora es más violento. Si antes era promiscuo o adúltero o corrupta o lo que sea, o corrupto, hombre o mujer, lo que fuera, o era violento, ahora es más porque aquel buscó a 7 más. Yo, vamos a meterle mano, ya lo dice esta propia. Yo digo, hermano, este programa lo tomó Dios hoy. Esto es algo que tomó el Señor porque Dios está hablándole a mucha gente. Yo pasé por, mire el peligro de descuidarse uno. El peligro de uno no estar consciente de lo que yo estaba diciendo, estar consciente, reconocer, aceptar, enfrentar y saber, y quinto, saber la grandeza del amor de Dios para nosotros. No estar en esos elementos le da lugar al diablo y por eso Pablo le hace a los filipenses, dice, no deis lugar al diablo, mi hermano. El diablo no puede hacer nada si tú no le abres la puerta. Bueno, esta persona llega a una condición de negligencia, de autosugestión, donde ya perdió el discernimiento y ya no entiende ya lo malo de ya lo bueno y a lo bueno malo, y ya está confundido y la persona entra en un estado de justificación, de soberbia espiritual. Todo el mundo está mal, menos esa persona. Y entonces abre totalmente, hermano, las puertas y vienen estos 7 amiguitos del Espíritu que Dios les sacó. Y aunque están en la iglesia, y aunque cantan en el coro, y aunque predican, y aunque todo lo que sea, y saben hasta teología, y tienen hasta doctorados, y toda la vaina de esa, entonces, ¿qué sucede? Que esos 7 espíritus hacen que su condición se entenebrezca más. Hermano, yo fui, una vez mi pastor, Conchito se llamaba, tenía una prima que estaba loca en el manicomio. Y él me mandó, yo nunca había entrado en manicomio, y entré allí a orar por esa mujer. Mano, eso es lo peor del mundo, desde que usted entra, usted siente la presencia de los demonios, y usted ve las cosas más ridículas. Hermano, y cómo se alborotaban esos demonios. Bueno, yo era un jovencito,
y me llevaron a la sección de mujeres. Hermano, si no hubiera esa regla, yo creo que me desgarran la ropa y me violan. Estaban todas esas mujeres endemoniadas gritando obscenidad y cosas. Y la prima de él estaba, no en esa actitud, pero estaba demente. No sabía lo que decía. Estaba en una situación que, habiendo conocido al Señor, se descuidó. Y el enemigo tomó ventaja de eso. Dice, por eso Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. O sea, lo dice en 2 Corintios 2:11. Y en otro nos dice eso, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, no ignoréis sus artimañas. Hermano, el diablo tiene millones de años de maldad, de experiencia, se graduó de la universidad del infierno. Y usted tiene que tener discernimiento, y yo y todo, para sobrevivir, porque esta guerra es hasta que suene la trompeta, hasta que nos muramos y nos vayamos, o hasta que el rapto venga, o hasta que Cristo nos levante y nos lleve a las bodas del Cordero y nos lleve a los juicios de los galardones y nos mantenga allá el resto de la tribulación, mientras el mundo aquí está en llama y todo está cayéndose, y el anticristo 3 años y medio haciéndose pasar por algo de paz, y luego no, después los judíos y se dan cuenta que no es, se trata de sentar en el asiento de Dios y trata de pasarse por Dios. Ya Antíoco Epífanes en el pasado, en aquel silencio de los 400 años, cuando entró al templo y se sentó y hizo todo lo que le dio la gana y blasfemó, eso no es la primera vez, pues esa va a ser la última manifestación del anticristo. Pero, quizás, no deis lugar al diablo, hermano. Yo tenía un maestro que se llamaba Marcelino Bamboy. Un día le voy a hablar de él porque fue un impacto grande en mi vida. Y Marcelino decía que el diablo se metía hasta por el ojo de una aguja. Estamos hablando de la parte del rico, del cabello, no. Pero él en la clase de seminario, yo estaba en un seminario interno de la Asamblea de Dios. Ahí dormía, desayunaba, me iba a las bambúas. Bueno, en el anuario lo que decía era, ¿dónde está Rasky? Dicen, búsquenlo, debe estar orando en los bambúas toda la noche. Las bambúas era una parte de la montaña del seminario que quedaba allá con esa caña de bambú. Entonces, él nos decía, el diablo se mete hasta por una aguja. Y por eso hay que tener discernimiento. Dice que vosotros de vuestro padre el diablo sois. El diablo es el padre de la mentira. Mirad que nadie os engañe. Eso dice la palabra. Mirad que nadie os engañe. Y dice bien claro en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor con león rugiente. Usó a Pedro, un apóstol. Usó a Judas, otro apóstol. Hermano, usó una serpiente. Y la serpiente engañó a Eva y Eva se dejó engañar. Y Eva engañó a Adán y se dejó engañar. Y vino todo este revolú que tenemos. Se metió en la cabeza de Caín y mató a su hermano Abel. Hermano, se metió en la mente de Jonás y lo desvió del propósito de Dios, y tuvo Dios que meter hermano para que se volviera a la voluntad de Dios. Hermano, no todo lo que parece es, y hay que tener cuidado con todo eso. Y Nimrod, tú tienes un tipo como en ese tiempo del libro de Génesis, comienzo de toda la historia, hay un individuo que se llama Nimrod, y el tipo le da por hacer una torre. El diablo lo ciega, porque dice que el diablo ciega. Entonces eso lo dice en segunda de Corintios, capítulo 4, lo dice allí bien claro. Y lo dice tan claro que es difícil uno no entender eso. Y eso está porque parece que el apóstol San Pablo se dedicó a poder alentar y alertar la iglesia en todas esas cosas. Y mire, yo lo voy a leer de aquí porque es más de eso. Aquí en segunda de Corintios usted debe leerlo. Pero dice bien claro. Dice bien claro. Vamos a ver aquí. En segunda de Corintios dice
Pero vamos a leer del verso 1 en adelante, en el capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Antes renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Hermano, el diablo es astuto. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, es decir, acomodándola. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mire, yo soy un estudiante, yo estudié psiquiatría, estudié self-made, ¿sabes? Psicología, múltiples personalidades, todo eso porque Dios cuando me llamó a un ministerio de liberación y yo tuve que entender que los demonios eran reales y cada uno de ellos tiene su trabajo, pero que todo no era producto de demonios, era producto que cuando la persona ya caía de la gracia de Dios, se descuidaba, entonces era que se abría la puerta, hermano, la puerta del engaño, porque Satanás es el padre de la mentira, hermano. Y para que Satanás, lo dice Pablo, se lo dice a los corintios, dice, para que no seáis engañados, no ignoréis sus maquinaciones, sus artimañas. Pero aquí, en este capítulo, mire, dice, antes bien renunciemos, verso 2, a lo oculto y vergonzoso. Eso toca hacerlo uno. Pues si uno quiere que Dios le haga todo a uno, ¿no? Antes bien renunciamos a lo oculto, versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Y vergonzoso, no andando con astucia. Bueno, hay un montón de gente que hace tiempo perdió la sabiduría, la unción, la presencia del Espíritu Santo y ahora andan en astucia, han aprendido malas mañas, han dañado la adoración a Dios en los altares. Hay altares que parecen más salas de baile, no bailan en el espíritu, que es otra cosa, y bailan en la carne, es otra cosa. Y han convertido las iglesias prácticamente en centros de entretenimiento y se ha dejado de predicar el evangelio verdadero. Hay mega iglesias con miles y miles que no se atreven a hablar de lo que la Biblia dice que está mal y no se atreven a tocar esto por no perder la multitud que les provee las finanzas. Han vendido su alma al diablo. Pero seguimos leyendo aquí, escuche bien claro. Capítulo 4, estamos en el verso 2. Antes bien renunciemos a lo oculto. Hay gente que está en YouTube, que están siguiendo, gente que una vez anduvo en el Evangelio, que están practicando ocultismo, vendiendo aceites y porquería para que te los unja, no aceite para unción, para lo que debe ser, porque de eso podemos hablar. Entonces, aceite para el mal de amor, igual que en los centros espiritistas, aceite para que te ame el que no te ame, aceite para esto, para alejar los espíritus, un montón de locuras que cuando andaban en la verdad no estaban en eso, pero cuando se descuidaron, vino el espíritu que estaba rondando por ahí, buscó 7 más y ahora están vendiendo hasta amuletos. Yo me recuerdo que yo tuve en mis manos un amuleto que le enviaron a una persona que decía, si no lo usas, pónselo a tu hijo o a la hija para que evite el mal de ojo. Hermano, y esa persona, una persona que predicaba el evangelio, que se había convertido, entonces salió y se convirtió en una predicadora, tomando del judaísmo los extremos posibles, sacando de la cabala, que es una desviación de la doctrina judía, una cosa del diablo, y entonces sacando del mundo del ocultismo cosas y prácticas, y luego metiendo toda esa mezcla, y después levantando un mercado, y te venden amuletos, y te venden cosas para que... Bueno, esa cosa que cayó en mis manos era que se la pusiera a tu hijo o tu hija, para que si le decían mal de ojo, no le entrara. Y un montón de locuras, hermano.
y después entonces retroceden a la parte antigua, ¿sabe? A la repetición, no la oración. Ya no tienen comunión directa con Dios, porque ese tipo de desviación teológica te lleva a no tener una relación profunda y personal con Dios, donde tú te metes en tu cuarto, lloras, le dices, Dios, he pecado, Señor, estoy en esto. Y no, pero estos no. Estos han cogido de algunas religiones, especialmente del budismo, de algunos sectores del judaísmo, porque en el judaísmo hay una división de enseñanzas, de grupos. Entonces, están leyendo oraciones del líder religioso, del monje tal, leyendo del rabino tal, o los salmos son bendición, y uno los puede leer, yo los leo y los medito, y todo eso. Pero eso es para ayudarte a que tú, de tu corazón, vayas a la presencia de Dios, métete en tu lugar de oración, en el cuarto, y de allí tú no tienes que tener intercedores, ya el intercedor es el Señor, a través del Espíritu Santo lleva tu mensaje, y yo lo sé porque recién convertido. Yo me recuerdo que un día que la confusión, y un día les hablaré de esto, quizás en los próximos días, entré en una confusión terrible y sentí que el diablo me quería arrastrar, y ahí me metí en el cuarto y empecé a tener una experiencia con Dios tan y tan grande, hermano, que sentía que Dios estaba en mi cuarto, que el Espíritu Santo estaba allí y me estaba consolando. Y llegó yo deseaba hasta irme de todo esto, porque nunca había sentido la gloria de Dios como había sentido. Pero hermano, esta gente ha agarrado, y no es que tú no estudies la Biblia, hay que estudiarla. Y no es que no, yo me memoricé salmos enteros y bienaventuranza y cuánta cosa había en aquel tiempo. No es que tú no estudies los salmos, no es que tú no los leas para edificarte, es que si tú sustituyes tu conversación privada con Dios y te dedicas, eres igual que los que están rezándole a la Virgen de la Monserrate, o yo no sé de qué, o a la Virgen de la Caridad del Cobre, o le están recibiendo, le están haciendo ritos a Changó, yo no sé qué. Lo que te quiero decir es que este asunto de la gracia dice que cuando Cristo murió y salió la parte divina salió, entró y rompió el velo del templo, que decir que ya tú no tienes que hacer 20 Ave María y 20 Padres Nuestros, no. Usa la esencia de lo que significa eso y aprende lo que ese salmo significa. Pero hay gente que lo que hacen es que en vez de hablar con Dios, buscan el libro del profeta tal, las oraciones de fulano, los salmos de fulano, y pierden. Eso es el peligro del judaizante, ese es el peligro de la secta falsa, que tiende a reemplazar, pierdes esa comunión personal tuya con Dios, que tú puedes ir a Dios en tu cuarto y hablar con Él y saber que Él te está oyendo. Clama a mí, dice, no a nadie, a Él, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Esa es experiencia, eso es lo que es el cristianismo. Tú, por la sangre del Cordero, por el arrepentimiento, nuevo nacimiento, tú puedes hablar con tu Padre Celestial, con Jesucristo, solito, y darle tu corazón y dile a Dios la verdad. Mira, esta persona la odio, pero no puedo seguir así. Dile la verdad a Dios, ya no puedo más, Señor. Dile, estoy resbalando. Y Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame a perdonar este instrumento del diablo. Ayúdame a corregir mi vida. Señor, he hecho esto. Él es tu Salvador. Dice que en esto mostró su amor Dios para contigo y conmigo. En 1 Juan dice que murió por ti, por mí. De tal manera Dios te amó a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo no fuéramos al infierno, no fuéramos al castigo, porque lo decía en Romanos. Dice Pablo, dice bien claro, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, esto es lo importante por lo que estoy luchando. Entonces, yo veo gente leyendo las oraciones de fulano de tal. Eso está bueno para un ignorante, una persona que no ha tenido un descuento. Pero tú
que te has convertido, que eres un ministro, que eres una mujer de Dios, que eres un hombre de Dios, que eres un joven, que estás... Tú tienes derecho a hablar con tu Dios y derrámate, no te sientas avergonzado. Hice esto, me está pasando esto, esta persona me está creando una situación que estoy al punto de suicidarme. Escuche eso, pues eso puede estar pasando en usted, no es mío, puede estar pasando en usted. No sé qué hacer. Señor, ayúdame, derrama tus lágrimas. Dice que Él recoge tus lágrimas en su redoma. No estamos solos. Y en ese cuarto de oración, en ese rinconcito como el que yo tenía en casa de mi abuela, yo me iba delante de Dios. Y dice así, antes bien renunciemos a lo oculto, verso 2, a lo vergonzoso, no andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y escuche esto, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, y anda ahora ahí todavía, cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, que le cegó a los incrédulos el entendimiento, que creó una barrera para que no puedan entrar. Pero si se lo hizo a los incrédulos, se lo hace al creyente, al predicador, a la predicadora, al pastor, a la pastora, al hombre de Dios, a la mujer de Dios, al marido, a los hijos. Si cegó el entendimiento de ellos y en un descuido te ciega a ti y no te deja ver a Cristo como es, como lo hizo, como le pasó a Pedro en el mar de Galilea, que cuando a la cuarta vigilia Cristo venía caminando sobre el mar de Galilea, lo que vieron fue un fantasma. Y Pedro entonces dice, si eres tú, dime a ti que vaya. Es decir, que te nubla el pensamiento. Yo quiero seguir esto en el próximo programa, pero estoy conmovido en esto. Y dice la verdad, dice, en los cuales el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, Bashaya, de Jesucristo. Y sigo después de esto. Calma. Quítate la venda, métete en el cuarto de oración o en el altar. Yo lo primero que llego, cuando llego a mi iglesia del Calvario, me hinco, que cante, que haga lo que haga. Yo tengo una necesidad, me hinco allí. Empiezo a hablar con Dios, a derramar mis lágrimas. Cuando estoy solo en la noche, hablo con Dios, no puedo dormir. Y le digo, Señor, esto me está pasando. Y Señor, estoy mal en esto, ayúdame a aceptarlo. Dios está con nosotros. Hermanos queridos, que Dios los bendiga, que Dios le haya bendecido su vida y proclame victoria y váyase al cuarto. Quiero terminar con esto. Le voy a poner que el día 19 de julio a las 5 de la tarde, escuche, estaremos en la plaza pública de la Junta, mi hija y yo, camino a Clamor. Eso es el 19 de julio a las 5 de la tarde, la plaza pública de las Juntas. Óyeme bien, pero bien claro, hermano. Eso está bonito, mi hermano. Y usted y yo vamos camino a Clamor. Mire, lo que empecé a pensar de la persona, después le hablaré en otro programa, la persona que Dios inspiró este año para hacer el arte y todo esto. Y esto, pues, mi hija ha estado haciendo esto. Vamos a ver esto y con esto nos despedimos. Y recuerde, mire bien ahí todo esto que vamos camino, marchando hacia el Capitolio el 7 de septiembre desde las 10 de la mañana. Y el día 19 de julio, que ya está por ahí, estamos en la plaza pública de las Juntas a las 5 de la tarde y después les diré todos los demás sitios que vamos a estar. Este es el día que ha hecho el Señor. Y escríbanos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958.
Y si Dios lo usa para bendecirnos económicamente, hágalo, pero hágalo de buen corazón y voluntario. Pero lo más que le pido es que nos cubra con sus oraciones. Que Dios le bendiga y descanse esta noche. Váyase ahí en su cuarto, dígale todo el dolor que siente, todo, derrámese delante de Dios y entrese en sus brazos. Que Él lo va a abrazar esta noche. Oh, thank you, Jesus. Dios le bendiga. Espíritu de Dios, siento en mis huesos que tú te quieres mover. Espíritu de Dios, el viento da una señal de que estás aquí. Tómate la libertad, haz lo que quieras en mi altar. Desciende en mí, desciende en mí, desciende en mí. Espíritu de Dios, lléname, déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiesta.